El 25 de junio del año 1967, el mundo presenció la primera transmisión televisiva vía satélite de la historia. Se calcula que fue vista por unas 350 millones de personas de 26 países distintos, a los cuales se les dio la oportunidad de presentar en un breve tiempo algunos de sus paisajes más llamativos o algunos de sus monumentos más emblemáticos. Pero cuando le tocó el turno a Inglaterra, para sorpresa de todos, aparecieron los Beatles, esa gran agrupación famosa de Liverpool, estrenando una de sus canciones más conocidas, All You Need Is Love. Todo lo que necesitas es amor. De inmediato la canción se convirtió en un éxito total y los hippies la adoptaron como una de sus canciones lemas. Aparte de que el tema gustó mucho, indudablemente, su mensaje central parece haber conectado con el anhelo de mucha gente. La década de los 60 fue una época muy convulsa y en la que se produjeron cambios importantes en el mundo occidental. Fue la época de protesta contra la guerra, de protesta contra el materialismo, de protesta contra las estructuras sociales convencionales. Y muchos creyeron que la solución para casi todos los males de Occidente se resumía en dos palabras: amor y comunidad. Amor y comunidad. Si tan solo los hombres dejaran a un lado un montón de tabúes que nos oprimen y aprendieran a vivir en comunidad, amándose libremente y sin ataduras, el mundo sería un lugar más seguro y más placentero. Y guiados por ese pensamiento, muchos jóvenes abandonaron sus hogares y comenzaron a vivir en comunas donde cada cual podía tratar de ser auténtico sin las restricciones de sus padres o de la sociedad. Allí vivían en un mayor contacto con la naturaleza, practicaban el amor libre, experimentaban con las drogas psicodélicas, trataban de eliminar toda diferencia entre el hombre y la mujer. Por eso se puso de moda el que los hombres llevaran el cabello largo. Para muchos fue algo así como un regreso al jardín del Edén. Pero el experimento no funcionó. Y muchas vidas quedaron marcadas para siempre por los excesos de esa época. Quizá tenían razón en algunas de sus críticas, pero el remedio vino a ser peor que la enfermedad. Y es que para vivir en paz y para disfrutar de una verdadera comunidad humana, la solución no es tan sencilla como para resumirla en ese estribillo: all you need is love. Todo lo que necesitas es amor. No, nosotros pertenecemos a una raza caída, dominada por el orgullo, dominada por el egoísmo, dos vicios que se oponen tajantemente al verdadero amor. Y si no tratamos adecuadamente con los efectos devastadores que la caída produjo en la raza humana, pensar en una comunidad donde todos se amen y donde todos vivan en paz es un sueño imposible. En otras palabras, sin la obra redentora que Dios diseñó para tratar con el problema del pecado, no puede haber una verdadera relación de amor, no puede haber verdadera, genuina y profunda comunión entre los hombres. De hecho, aún entre los redimidos del Señor, esa relación tiene que vencer algunos obstáculos, como veremos en un momento. Porque el pecado todavía mora en nosotros. El pecado todavía sigue tratando de levantar paredes a nuestro alrededor que nos separen de los demás. Pero mis amados hermanos, a pesar de esa realidad, el amor y la comunión entre los hijos de Dios es una joya tan valiosa, que vale la pena pagar el precio que sea necesario con tal de fortalecerla donde existe y de restaurarla donde ha sido quebrantada.
y pocos pasajes de la palabra de Dios describen más hermosamente el deleite y el poder vivificante de la comunión verdadera que el Salmo 133 que vamos a exponer en esta mañana. Los invito a abrir sus Biblias en el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Este es un poema sumamente sencillo, pero con un mensaje sumamente impactante. Comienza con una declaración en el versículo 1, seguida por una doble comparación y una explicación en los versículos 2 y 3. Y me da pena, hermanos, el tener que disectar este poema, porque cuando un poema se analiza pierde su gracia. Pero es la única manera en que nosotros podemos entender el mensaje que el salmista está tratando de comunicar. Veamos en primer lugar la declaración. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Este es un versículo tan citado y sus palabras son tan familiares para todos nosotros que honestamente yo tengo el temor de que no nos impacte en esta mañana como debería impactarnos. La familiaridad en este caso puede ser un obstáculo para nosotros en esta mañana. Por lo que yo quiero pedirles, mis amados hermanos, que pongan atención a cada idea, a cada uno de los aspectos mencionados aquí, como si ustedes los estuviesen escuchando por primera vez. Por primera vez. Como si nunca hubiesen cantado, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y el primer aspecto que nosotros encontramos en este salmo es un llamado de atención de parte del salmista. Mirad, mirad, hay algo extraordinario que yo quiero mostrarles, algo que quiero que ustedes aprecien en su justa dimensión. ¿Y qué es ese algo tan maravilloso? Cuán delicioso es y cuán bueno es que los hermanos habiten juntos en armonía. Esa palabra que Reina Valera traduce como bueno, conlleva la idea de provechoso, beneficioso, aquello que produce bienestar, aquello que es apropiado para obtener un fin. Ahora bien, hay muchas cosas que son provechosas, pero no son deleitosas. Y en lo primero que suelo pensar es en los medicamentos. En los medicamentos. ¿Verdad, niños? Que no todas las medicinas tienen buen sabor. ¿Verdad que sí? De hecho, yo a veces he llegado a pensar que la utilidad de un medicamento es directamente proporcional al sabor. Mientras más malo, más eficaz. Pero lo cierto es que si queremos sanarnos, tenemos que tomarnos todos los medicamentos que el médico recete, aunque no sepan bien. Lo provechoso no siempre será deleitoso. Y de la misma manera, muchas cosas que son deleitosas no son provechosas. Pero lo que el salmista quiere llevarnos a contemplar en este salmo es bueno y delicioso a la vez. La unidad y armonía de los hijos de Dios es algo que alegra el corazón, pero al mismo tiempo es algo que produce muchos beneficios espirituales. Ahora, hermanos, eso no elimina la realidad de que Dios trata con cada uno de sus hijos individualmente, y sobre cada uno derrama bendiciones sin números. Dice el Señor Jesucristo en el evangelista, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 16, hablando de Cristo, que de su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia. Todos y cada uno de sus hijos participan de esa bendición.
Pero mis hermanos, hay algo que ocurre en la comunión de los creyentes entre sí que no ocurre en ningún otro contexto. Bendiciones que Dios derrama sobre los suyos cuando estos habitan juntos en armonía. No aquí en la iglesia solamente. Este salmo habla de la comunión de los hijos de Dios en cualquier contexto. Bueno, ¿y qué significa habitar juntos en armonía? Bueno, no se trata simplemente de encontrarnos con un grupo de hermanos en un momento dado, en un lugar en particular. No, no es de eso que el salmista está hablando aquí. La palabra habitar nos habla de permanencia. Nos habla de algo en lo que se persiste. Como dice un comentarista, con esta expresión da la idea de funcionar en una cercana e íntima asociación con otros. Esto es lo opuesto a un pueblo desparramado por la faz de la tierra, donde cada cual va por su propio camino, sin importarle por dónde van los otros. Queridos hermanos, esa cultura individualista de nuestra época y esa actitud de nadie se meta conmigo porque yo no me meto con nadie, no era lo que Dios esperaba de los suyos en el antiguo pacto. El Salmo 133 está en el Antiguo Testamento. Dios no esperaba eso de los suyos ni siquiera en el antiguo pacto. Y definitivamente esa idea, esa actitud no encaja en absoluto con la descripción que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento de lo que es la fe cristiana. Los cristianos están unidos entre sí por un vínculo indisoluble, el vínculo del Espíritu Santo, que mora en todos los que creen. Dice Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 9, que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y al mismo tiempo, mis hermanos, nosotros tenemos en común un conjunto de cosas que están muy por encima de cualquier asunto en lo que pudiéramos tener diferencia de opinión. Porque seguramente habrá diferencia de opinión en la iglesia de Cristo con respecto a ciertas cosas. Vivir juntos en armonía no significa uniformidad de pensamiento en todas las cosas. No, eso no es lo que el salmista está describiendo aquí. Mis hermanos, solo cuando lleguemos al cielo y tengamos mentes glorificadas, todos tendremos una percepción unificada con respecto a todas las cosas. A todas las cosas. Pero eso será en el cielo. Eso nunca será posible de este lado de la eternidad. Pero aún así, nosotros tenemos en común cosas muy importantes. Y nos une un vínculo tan glorioso y extraordinario que nosotros podemos sostenernos unos a otros y disfrutar de la compañía unos de otros mientras nos dirigimos juntos a la casa de nuestro Padre. Como dice un comentarista, fuimos redimidos por el mismo Salvador, servimos al mismo amo, abrigamos la misma esperanza, anhelamos expectantes el mismo cielo, padecemos la misma prueba, las mismas tentaciones, los mismos sufrimientos y compartimos la misma consolación. Podemos vivir juntos en armonía, a pesar de nuestras diferencias. Porque en las cosas que más importan estamos en la misma sintonía. Pero el salmista está tan empeñado en que nosotros podamos vislumbrar la excelencia de esta comunión que no se limita a declararlo, sino que de inmediato pasa a ilustrar lo que él está tratando de describir por medio de dos comparaciones. Versículo 2. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Yo sé que esta imagen no nos resulta familiar, pero era sumamente apropiada para los lectores originales del Salmo 133. Cuando Aarón, el hermano de Moisés, fue apartado y consagrado para el oficio de sumo sacerdote, Dios ordenó que fuese ungido con aceite. Dice en Éxodo 29:7, luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Este aceite simbolizaba la bendición de Dios sobre él.
y de manera particular la capacitación del Espíritu Santo para llevar a cabo su oficio de sacerdote. El salmista le llama el buen óleo a este aceite, porque era preparado con una fórmula especial, una fórmula que el mismo Dios le dio a Moisés, como vemos en Éxodo capítulo 30 a partir del versículo 23. Este era un aceite tan especial que nadie debía preparar uno semejante ni podía ser usado para ninguna otra cosa. La otra comparación que usa el salmista también resultaría muy familiar para sus lectores. Versículo 3, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Hermón era la montaña más alta de Israel y está localizada a unas millas al norte de la ciudad de Jerusalén. Esta montaña es famosa por la densidad del rocío que se produce en ella. Y por eso el salmista se vale de ese hecho para decirnos en una forma poética que hasta los montes de Sión se benefician de ese rocío. He ahí la explicación de estas dos comparaciones tan sencillas. La pregunta que yo quiero responder ahora es, ¿y qué aprendemos de estas comparaciones con respecto a la unidad de los creyentes entre sí? ¿Qué nos enseñan estas cosas? Bueno, en primer lugar, que la verdadera unidad es un regalo de Dios. Que la verdadera unidad es un regalo de Dios. Como decíamos anteriormente, el aceite derramado sobre la cabeza de Aarón era un símbolo de la bendición de Dios sobre él. Era un símbolo de la capacitación del Espíritu Santo. Pues de la misma manera podemos decir que la unidad verdadera es algo que el hombre no puede producir por sí mismo, es un producto de Dios. Es un producto de Dios. De hecho, el texto enfatiza que esta bendición desciende de lo alto. 3 veces aparece en este pequeño salmo la palabra desciende. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba y baja, es la misma palabra hebrea. Y desciende hasta el borde de su vestidura, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Esa unidad desciende del trono mismo de Dios. Del trono mismo de Dios. La falta de armonía, la hostilidad que entró en el mundo como consecuencia del pecado, solo puede ser resuelta por una acción de Dios. Por una acción de Dios. Eso se ve más claramente en el Nuevo Testamento. Vamos a Efesios capítulo 2. Carta de Pablo a los Efesios capítulo 2, versículo 13, hablando de la obra de Cristo, dice Pablo, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. ¿Cómo? Derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Hermanos, en palabras más sencillas, nosotros los cristianos ya somos uno. Esa es una realidad. Por medio de la obra de Cristo en la cruz, pecadores han sido reconciliados con Dios. Y al mismo tiempo esos pecadores han sido reconciliados entre sí. Sin importar la raza, sin importar la nacionalidad, sin importar el color de la piel, sin importar cuánto dinero tiene. Por eso la Biblia no nos llama a crear la unidad de la iglesia. No, nosotros no podemos crear la unidad de la iglesia. Lo que sí debemos hacer es preservarla. Preservarla. Efesios capítulo 4. Unos versículos más adelante dice Pablo, Efesios 4:1, yo pues preso en el Señor, a la luz de esta realidad de lo que ya Cristo hizo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz.
solícitos, siendo diligentes con preservar esa unidad. Con la iglesia ocurre algo similar a lo que pasa en el matrimonio. La Biblia dice que tan pronto se casan, el hombre y la mujer vienen a ser uno a través del vínculo matrimonial. Pero mis hermanos, ¿acaso no es cierto que no todas las parejas reflejan esa unidad en el mismo grado? Bueno, pues lo mismo pasa en la iglesia. Ya somos uno en Cristo. Estamos unidos por un vínculo espiritual sumamente poderoso que nadie puede deshacer. Pero esa unidad debe reflejarse en la práctica. Esa unidad debe ser cuidadosamente preservada como un tesoro. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque puede ser seriamente dañada, puede ser seriamente afectada en nuestro trato unos con otros por causa de nuestros pecados. Por causa de nuestros pecados. No somos perfectos. Y como se ha dicho muchas veces, mi amado hermano, si tú estás buscando una iglesia perfecta, el día que la encuentres, no cometas el crimen de hacerte miembro de ella. Porque desde el mismo momento en que entres a la membresía, esa iglesia dejará de ser perfecta, porque tú no eres perfecto. No, nosotros somos un grupo de hermanos en Cristo que estamos siendo perfeccionados, que estamos siendo santificados. Y cosas van a ocurrir en la iglesia. Hierro con hierro se aguza, dice el libro de Proverbios. ¿Y saben qué significa eso en un lenguaje más dominicano y más sencillo? Que así como el hierro con sus rugosidades se frota con otro y saca chispa, eso mismo pasa en el trato de uno con los otros aquí en la iglesia. Todos estamos en un proceso de santificación y en ese roce de los unos con los otros a veces nos sacaremos chispas. Ahora, ¿saben qué? Llegará el momento en que tanto se frota un hierro con el otro que comienza a suavizarse la superficie. La verdadera unidad es un regalo de Dios. Y es un regalo muy valioso. Es un regalo muy costoso, costó la sangre del Señor Jesucristo y nosotros tenemos la obligación de ser diligentes en preservarla. En segundo lugar, este pasaje nos enseña que la verdadera unidad es algo que alcanza a todos por igual. La verdadera unidad es algo que alcanza a todos por igual. En la primera figura vemos que el aceite se derrama sobre la cabeza de Aarón. Pero ¿qué sucede? Luego comienza a descender y baja hasta el borde de sus vestiduras. Y el rocío que refresca las cumbres del monte Hermón y lo hace fructificar, desciende también sobre los pequeños montes de Sión. Hablando de esto, dice un comentarista, los encumbrados y los humildes beben de la misma fuente refrescante. El rico y el pobre tienen las mismas necesidades espirituales. Las mismas, exactamente. Y el remedio que Dios ha provisto es exactamente el mismo para los dos. Ninguno es más salvo que el otro. Y a final de cuentas disfrutarán los dos de la misma herencia. Ahora, ¿saben qué? Dios quiere que esa realidad se manifieste claramente en el seno de su pueblo aquí y ahora. Aquí y ahora. Dice Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 28, hablando de los cristianos, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Algunos sociólogos eclesiásticos piensan que la iglesia funcionaría mejor si se divide en subgrupos, con sus propios programas, con sus propias agendas. Que haya una iglesia para personas homogéneas, similares en condición, para que no haya problemas entre unos y otros. Otros dicen, no, simplemente que estemos todos aquí, pero divididos, compartamentalizados. Y hermano, yo reconozco que hay algo de sabiduría en hacer ciertas cosas para llenar las necesidades de cada grupo en la iglesia. Hay sabiduría en eso. Pero debemos cuidarnos de no funcionar en la práctica como si fuésemos varias iglesias en una. Sí hay ciertas cosas, por ejemplo, que nosotros estamos haciendo con los jóvenes,
Estamos tratando de suplir sus necesidades. Pero mis amados jóvenes, no olviden que la iglesia es una sola, formada por gentes de diferentes edades, llamadas todas a vivir en armonía y beneficiarse mutuamente, sin importar la edad. Sin importar la edad. Vamos por un momento a 1 Timoteo, capítulo 5. Recuerdo la primera vez que reparé en este texto, 1 de Pedro, capítulo 5, de Timoteo, perdón. Luego iremos a 1 de Pedro. Pero me llama la atención cómo Pablo, escribiéndole a Timoteo, un pastor en cierto modo joven, y digo en cierto modo porque la juventud en los tiempos bíblicos no se medía como ahora. Un hombre de 40 a 45 años era un hombre joven, por suerte. Un hombre joven. Ya cualquier muchacho tiene 50 años. Pues Timoteo, como un pastor joven, estaba enfrentando problemas en la iglesia de Éfeso, y él debía ordenar otros pastores para el ministerio allí mismo. Sin embargo, noten lo que Pablo le dice en 1 Timoteo 5:1. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. ¿Qué nosotros tenemos aquí? Al mismo pastor tratando con todos en la iglesia. El mismo pastor, el mismo liderazgo, tratando con las ancianas, tratando con las jovencitas, tratando con los ancianos, tratando con los jóvenes. El mismo liderazgo. 1 de Pedro, capítulo 5. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, Dios da gracia a los humildes. Hace ya un tiempo nosotros estudiamos 1 de Pedro, y cuando llegamos al capítulo 5, los versículos 1 al 4, vimos que la palabra anciano allí se refiere a los líderes de la iglesia. Se suponía que un hombre que era puesto en el liderazgo de una iglesia debía ser un hombre maduro, un hombre de experiencia. Ahora, si esta palabra anciano designa primariamente a los líderes de la iglesia, ¿por qué se les manda a los jóvenes en particular a que se sometan a ellos? ¿Acaso no deben todos los adultos respetar el liderazgo de la iglesia? Sin importar la edad. Sí, pero es indudable que los jóvenes suelen tener más dificultad para respetar el liderazgo. Tienen más dificultad para seguir el consejo de las personas mayores en general. Y por eso Pedro les está diciendo aquí, jóvenes, sométanse a sus ancianos, sean humildes, porque Dios resiste a los soberbios, Dios da gracia a los humildes. Queridos jóvenes, nos alegra ver de todo corazón que algunos de ustedes han comenzado a asumir cierto liderazgo en la iglesia. Y quiere el Señor que puedan seguir desarrollando eso. Ahora, nunca olviden que algunos han transitado ya por un camino que ustedes apenas están comenzando a transitar. Y si bien esos ancianos o esas personas mayores en la iglesia no tienen el mismo brío que ustedes tienen, ellos sí tienen una experiencia que ustedes necesitan. Una experiencia. Y Dios espera que la iglesia se beneficie de eso. Nosotros de vuestro brío, ustedes de nuestra experiencia y madurez. Unidad, armonía. Pero para ser justo también debo decir algo a los hermanos que están en otra etapa más madura de la vida. Mis hermanos adultos, no olviden que muchos de estos jóvenes ya forman parte de la iglesia y que ellos serán nuestros relevos cuando nosotros no estemos aquí. He oído a algunos adultos quejándose de que los jóvenes, algunos jóvenes de la iglesia, no saludan. Pero ¿saben qué? Yo creo que también hay algunos jóvenes que tienen una queja justa en cuanto al hecho de que algunos adultos tampoco saludan. Solamente saben echar boches o decir alguna cosa que no está bien. No, mis hermanos, no. Hermanos, nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de acercarnos unos a otros. Porque así como ellos deben mirarnos a nosotros con todo respeto y aceptar humildemente dirección, así también las Escrituras nos manda a velar por nuestros hermanos más pequeños.
Y el hermano Miguel Linares predicó acerca de eso el domingo pasado. Esa expresión, los hermanos más pequeños, se puede aplicar de muchas maneras. De muchas maneras. Puede ser un viejo creyente en relación a un nuevo creyente. Puede ser un hermano adulto en relación a un hermano más joven. Puede ser un hermano en cierta condición económica en relación a un hermano con una situación económica más difícil. La verdadera unidad los alcanza a todos. En tercer lugar, estas figuras también nos enseñan que la verdadera unidad es refrescante y vivificante. La verdadera unidad es refrescante y vivificante. Estas dos figuras, el monte Hermón, el óleo que baja por la cabeza y el cuerpo de Aarón, lo que hacen es subrayar la enseñanza del versículo 1. ¿Y cuál es la enseñanza del versículo 1? Que es provechoso y deleitoso que los hermanos habiten juntos en armonía. Ese óleo que se derramaba sobre la cabeza de Aarón desprendía un aroma que era disfrutado por todos los que estaban a su alrededor. Y el rocío de Hermón era una fuente de vida y frescura. De igual manera, ese óleo que se derramaba sobre la cabeza de Aarón, esa bendición del Espíritu Santo sobre él, al mismo tiempo era transmitida a través del sumo sacerdote a la congregación cuando él los bendecía. Hay una fuente aquí, hay algo que está pasando de un lugar a otro. Pues lo mismo ocurre cuando los hermanos habitan juntos en armonía. Mis hermanos, Dios no creó al hombre para vivir en soledad. Dios no creó al hombre para vivir en aislamiento. No es bueno que el hombre esté solo. Y yo sé que Dios dijo eso antes de crear el matrimonio. Pero esa declaración, no es bueno que el hombre esté solo, es una declaración general, que en Génesis 2:18 se está aplicando al matrimonio. Pero lo cierto es que no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno. El alma que busca su propio deseo se aísla, dice el libro de Proverbios. Se aísla. Yo no quiero que nadie me llame la atención. Yo no quiero que nadie vea mis faltas. Ningún ser humano está completo en sí mismo. Ningún ser humano. Nos necesitamos mutuamente, mis hermanos. Esa es la gran lección que Pablo quiere transmitirnos en 1 Corintios capítulo 12, en Efesios capítulo 4, cuando él compara la iglesia con un cuerpo humano. Vamos a Efesios capítulo 4 una vez más. Efesios capítulo 4. ¿Cómo concluye esa exhortación de Pablo a preservar la unidad de la iglesia? Dice en el versículo 11, hablando del Señor Jesucristo, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Bueno, a fin de que ellos hagan toda la obra del ministerio. No. Esos pastores maestros están allí para perfeccionar a los santos. Para que los santos hagan la obra del ministerio. Para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Que eso no ocurra, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, no de cada uno de los pastores o de cada uno de los diáconos, de cada miembro, ese cuerpo recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Qué panorama de lo que es la iglesia? Así como en el cuerpo humano todos los miembros están conectados uno de otro para formar el cuerpo, así también ocurre en la iglesia. Lo he dicho 1000 veces, lo voy a repetir 1000 veces más. Yo nunca he visto una mano haciendo cosas ella sola, sin estar conectada a un cuerpo. No, eso no es posible. El Señor quiere que su iglesia funcione como un
cuerpo. Por eso nos conectó unos a otros por medio de las coyunturas. ¿Y qué son las coyunturas? Bueno, esa palabra griega significa literalmente puntos de contacto. La coyuntura es ese punto de cohesión entre dos piezas que se tocan. Esas son las coyunturas. Y en este caso, lo que Pablo está describiendo aquí es que esas coyunturas funcionan como un canal a través del cual la provisión que viene de Cristo como cabeza sobre cada uno de los miembros es traspasada a los demás miembros del cuerpo, en esa interacción de los unos con los otros. Por eso Pablo dice que todas las coyunturas se ayudan mutuamente. La idea es que cada coyuntura suministra a las otras lo que se recibe de la cabeza. Mis hermanos amados, la iglesia es un organismo vivo, donde cada miembro está unido a Cristo como cabeza y donde cada miembro está unido al otro miembro por las coyunturas. Y según Pablo aquí, cada miembro es colocado en ese cuerpo, en un lugar específico para realizar funciones específicas, teniendo dones específicos bajo el liderazgo de los pastores provistos por él y mencionados en Efesios 4:11. A través de esos pastores maestros, Cristo provee el alimento de su palabra. Y así equipa a los creyentes para que estos funcionen en el lugar en que el Cristo los colocó y conforme a los dones que Cristo les dio. Y en la medida en que cada miembro traspasa a los demás lo que recibe de Cristo según la actividad propia de cada miembro, la iglesia crece y madura. Y yo me imagino que puede haber hermanos aquí que se sientan tan débiles y tan pequeños que ahora mismo estén pensando que no es mucho lo que ellos pueden hacer por la iglesia. Mi hermano, si tú estás pensando así, déjame decirte algo. Si tú eres un verdadero cristiano y eres miembro de este cuerpo local de creyentes, debes entender que Cristo te trajo aquí y te ha capacitado para que tú puedas beneficiar a este cuerpo de creyentes. Cristo hizo eso. Él quiere que tú crezcas en intimidad con Él. Él quiere que te preocupes por servir a los hermanos a tu alrededor, cada cual conforme a la capacidad que tiene. Mi hermano, yo te ruego que mires a tu alrededor, porque esta es la iglesia en la que Cristo te ha colocado. Sí, es muy fácil pensar servir a otra gente en otro lugar. Hay personas que les fascina cambiar de ambiente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Pasarnos la vida entera cambiando de ambiente? Sí, yo sé que a medida que pasan los años y uno se va relacionando con hermanos aquí, ¿saben lo que va a suceder? Que uno va a comenzar a tener expedientes con hermanos. Eso va a suceder porque somos imperfectos, porque no hemos sido glorificados. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Pasarnos la vida como el judío errante? Yendo de iglesia en iglesia para comenzar cada vez sin expedientes nuevos. No, mi hermano, esta es la iglesia donde Cristo te colocó. Y estos son los hermanos a quienes primariamente debes amar, servir y edificar. Sí, cada cual con su problema particular. El que tiene tú y el que tengo yo. Con nuestras debilidades que van a aflorar en la comunión de unos con otros. Algunas personas piensan que amar es no hacerle daño a nadie. No, pero mira, yo no me meto con nadie, yo no tengo expediente con nadie en la iglesia, yo no me meto con nadie. Ah, bueno, entonces tú estás actuando como si fueras un maniquí. Los maniquíes no le hacen daño a nadie, nada malo a nadie, tampoco hacen ningún bien. Por eso Pablo en 1 Corintios capítulo 13 no solamente describe el amor en términos negativos, el amor no hace esto, el amor no hace aquello. También lo describe en términos positivos, el amor hace esto, el amor hace aquello. Y estos son los hermanos, estos que están aquí, a los que Dios te llama a amar, servir y edificar. Y si te aíslas, mi amado hermano, no crecerás como debieras, ni serás usado por Dios para el crecimiento de otros.
Ahora el salmista quiere asegurarse de que su enseñanza encuentre un lugar en nuestros corazones. Así que no se limita a hacer una comparación para ilustrar su descripción o declaración del versículo 1, sino que de una forma clara y llana nos explica por qué es tan excelente y beneficiosa la comunión y la unidad de los hijos de Dios. Versículo 3. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Allí envía Jehová bendición y vida eterna. Esa palabra enviar puede ser traducida también constituir, designar, ordenar. Dios ha ordenado, Dios ha mandado, Dios ha decretado soberanamente que algunas cosas ocurran en el contexto de su pueblo habitando juntos en armonía. Él ha decretado eso. Él ha decretado que la vida de sus hijos florezca, que la vida de sus hijos se fortalezca en ese contexto, los hermanos habitando juntos en armonía. Y aún ha decretado que algunas personas encuentren en esa comunión el don de la vida eterna. Allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y pensaba en Juan capítulo 13, versículo 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y luego dice Cristo, así conocerá el mundo que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Y en Juan capítulo 17 dice, Padre, yo te ruego por estos, y no solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que sean uno, Padre, uno como yo en ti y tú en mí. ¿Saben para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Esa es la apología del cristianismo. Que el mundo pueda ver claramente que hay algo que está sucediendo allí, que no sucede en otro lugar. Mis hermanos, la unidad de la iglesia es uno de sus elementos más cruciales para la vida espiritual y para el desempeño de su ministerio. Es por eso que en el Nuevo Testamento hay un énfasis evidente en la necesidad que tenemos de promover la unidad y de evitar a toda costa aquello que pueda quebrantarla. Mis hermanos amados, nosotros vivimos en un mundo profundamente dividido. Profundamente dividido. Los hombres se han encargado de levantar barreras que nos separan unos de otros, barreras sociales, barreras económicas, barreras raciales, barreras étnicas. Y ahora el gap generacional también. Y este panorama se torna más sombrío cuando nosotros observamos el terrible deterioro que se ha producido en las últimas décadas en las relaciones familiares. Las familias son el núcleo que mantiene cohesionada la sociedad humana. Si ese núcleo se deteriora o se rompe, el resultado será catastrófico. Y eso es lo que estamos viendo hoy día. La sociedad está cada vez más fragmentada. Porque así están las familias que componen la sociedad, aún aquellos matrimonios que no se han divorciado. Pero eso es precisamente lo que hace de la unidad de los creyentes un argumento tan poderoso y tan impactante. Eso precisamente. Y por eso mismo es que el diablo tratará por todos los medios posibles de romper esa unidad. Por todos los medios posibles. Me llama la atención el último capítulo de la carta a los Efesios. Vamos a los Efesios otra vez. Y hemos leído varios textos en esta carta sobre la unidad de la iglesia. Pero ahora noten cómo concluye Pablo en el capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos,
En consecuencia con todo lo que yo he venido diciendo acerca de la iglesia, acerca del cristiano en el mundo, acerca de las familias, por todo eso, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Que hay un diablo que está tratando de derrumbar todo lo que Dios quiere edificar, y al mismo tiempo un diablo que quiere volver a edificar lo que Dios ya derribó. Leímos en el capítulo 2 que esa pared intermedia de separación, Cristo la derribó. El diablo quiere construirla otra vez. Lo que Pablo está diciendo a los hermanos en Éfeso es que todo lo que él ha dicho ya no es tan fácil de llevar a la práctica. ¿Saben por qué? Porque nosotros tenemos un enemigo que se va a oponer con toda la astucia que él tiene para impedir que eso sea una realidad. Por eso dice, por lo demás, hermanos míos, a la luz de todo esto que yo he venido diciendo, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque hay un enemigo. Hay un enemigo. ¿Y sabes qué? Ese enemigo no puede hacer absolutamente nada sin tu consentimiento. Él no puede hacer nada sin tu consentimiento. Y ahora yo te pregunto, mi amado hermano, ¿qué tanto estás contribuyendo tú a que la enseñanza de este salmo sea una realidad en medio de esta iglesia? De esta iglesia. ¿A cuáles hermanos estás beneficiando tú? ¿Y de cuáles tú te estás beneficiando? Espiritualmente hablando. ¿Has desarrollado tú aquí en la iglesia amistades edificantes? Hermanos que puedan acercarse a ti abiertamente y amonestarte. Porque tú mismo les has dado esa apertura. Tú mismo les has pedido, mira mi hermano, yo quiero que nuestra amistad sea una amistad edificante. Estas son mis luchas y yo te doy permiso para que tú me preguntes cómo yo estoy andando en esas cosas. Mis hermanos, todos nosotros tenemos puntos ciegos. Todos. ¿Saben lo que es ese punto ciego? Cuando uno está manejando su vehículo y mira por el retrovisor y uno cree que la calle está libre, es que en ese espejo hay un punto ciego donde tú lo estás viendo. Leí en estos días una ilustración que me encontré muy apropiada. Dice, imagínese que usted tenga un restaurante, en una cafetería, y frente a usted hay un señor que está impecablemente vestido. Se nota que el individuo va a una reunión importante. El traje, los zapatos, el peinado, todo está perfecto, excepto que al comerse un sándwich se le quedó un poco de queso de untar aquí en el bigote. Y tú ves que el individuo se para y va a su reunión, va a salir de la cafetería, pero él no sabe que tiene el queso de untar aquí en el bigote. Alguien tiene que decírselo, porque él no se lo va a ver a sí mismo. Ahora yo te pregunto, mi hermano, ¿cómo reaccionas tú cuando alguien viene y te hace ver que tienes queso de untar en el bigote? ¿Cómo reaccionas? O déjame ponerlo de otra manera. Mi hermano, ¿qué tanto te estás cuidando de aquellos pecados que contribuyen a quebrantar la unidad del cuerpo? ¿Qué tanto te estás cuidando? Prejuicios. Prejuicios. Ah, ya yo sé por qué es que se está haciendo esto y aquello. Es más, ya debe haber personas pensando, yo sé por qué el pastor está predicando eso. Mire, hermano, usted no sabe por qué yo estoy predicando esto. El Salmo 133 fue escogido desde hace mucho tiempo para ser predicado en esta serie de sermones. Pero ese prejuicio, ese querer jugar a Sherlock Holmes y estar interpretando cada movimiento de todo el mundo, hermanos, eso quebranta la unidad de la iglesia. Nos volvemos sospechosos. El corazón no perdonador es otro problema. Yo decía hace un momento, en cualquier lugar del mundo,
en cualquier iglesia en el globo terráqueo, donde tú seas miembro por una cantidad X de tiempo, tú vas a tener expediente con algunos hermanos. Van a haber roces, van a haber problemas, eso es una realidad. Por eso es que hay que tener un corazón perdonador, para poder seguir adelante y seguir viviendo juntos en armonía, aunque no seamos perfectos. Hipercriticismo, otro problema. Hay personas que nunca tienen nada bueno que decir. Y después de esta misma prédica van a venir y van a decir: mire, pastor, usted gritó demasiado. No hay nada bueno. Todo se está derrumbando. No hay nada bueno que decir. Como yo decía el domingo antes pasado, cuando Pablo escribe la carta a los Corintios, una iglesia con tantos problemas, lo primero que les dice es: yo siempre doy gracias a Dios por ustedes. Si hubiera sido tú el que escribiera la carta a los Corintios, hubiera dicho algo así. A los Corintios. Murmuraciones y chismes. ¿Qué tanto te estás cuidando, mi hermano amado, mi hermana amada, de todos esos pecados que quebrantan la unidad de la iglesia? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Allí envía Jehová bendición y vida eterna. Que el Señor nos ayude a seguir encaminándonos hacia la visión de llegar a ser una comunidad apasionada con la gloria de Dios y el Evangelio. Y no solamente eso, que en esta misma semana quiera el Señor que cada uno de nosotros comencemos a implementar ideas concretas que contribuyan a acercarnos a esa meta. Piénsalo ahí mismo, mi hermano, ahí, ahora mismo, piénsalo. ¿Qué tú vas a hacer esta semana? Esta semana, ¿qué cosa concreta? ¿A quién tú vas a llamar para orar con él? ¿Con quién te vas a reunir? ¿Por quién vas a orar esta semana? Cosas concretas para que el Señor nos siga encaminando hacia esa meta. Para la gloria de Dios, para el fortalecimiento de su pueblo y para nuestro testimonio en el mundo. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, nosotros queremos darte muchas gracias, oh bendito Rey y Salvador, por tu palabra. Ciertamente, Señor, ella es lámpara a nuestros pies, ella es lumbrera a nuestro camino. Oh Señor, oh bendito Señor, así como el rocío que cae del monte Hermón, oh Señor, que nuestro rocío refresque, fortalezca, vivifique el corazón de otros hermanos. Que ese buen óleo que desciende sobre Aarón, ese perfume, pueda percibirse donde quiera que vayamos, olor de vida para vida. Alabamos y bendecimos tu nombre y te damos gloria en Cristo nuestro Salvador. Amén.